necesidad y las situaciones de precariedad económica en lo que nos encontramos. Por eso este documento habla de una patria empobrecida, y dentro del empobrecimiento está no solo el ciudadano común, que hoy está sufriendo sus penurias de un proceso inflacionario, sino que también se le adiciona a ese proceso inflacionario una cantidad de medidas equivocadas que se vienen tomando desde el Ministerio de Economía y que ha generado una situación sumamente difícil en gran parte de la producción agropecuaria. Cuando decimos esto es porque venimos con la historia repetida ya 3 veces casi de un dólar soja, por darle un término, que lo único que ha logrado es tratar de pasar un momento por parte de la Reserva del Banco Central que lamentablemente no se han podido recuperar. Se ve que no es solo producto de la escasez por la sequía, sino seguramente alguna mala praxis que se ha dado en el manejo de la misma, ¿no? De todas maneras, esta situación que ha sido dada por el dólar soja vino deteriorando cualquiera de las otras producciones que tienen que ver con la alimentación animal, básicamente la alimentación vacuna, la alimentación que tiene que ver con la ganadería de leche, con la agricultura, con los porcinos. Pero esto ha generado una situación de deterioro, ¿no es cierto?, en el sector, que básicamente nos encontramos hoy ante una situación mucho más compleja por, lamentablemente, esta utilización nuevamente del mismo criterio, un criterio que volvemos a sostener equivocado a nuestro entender, porque cuando uno toca uno de los equilibrios, digamos, uno de los valores que equilibran la economía agropecuaria, desequilibra lo demás. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta medida hubiese sido generalizada, no es que uno critique el valor que pueda tener el maíz hoy. El tema que uno critica es que no es generalizada para el sector, y aún más, debería ser generalizada para la economía en general, para poder recuperar capacidad adquisitiva, para poder recuperar de alguna manera los valores de exportación que el país está necesitando. Y básicamente esta última medida que tiene connotaciones extrañas. ¿Y a qué le llamamos extraño? Y extraño es la manera en que se hace y a quién termina de beneficiar. Claramente vimos que una vez que se aplicó este nuevo dólar maíz, ¿no es cierto?, básicamente cayó el precio para el productor y además de esto sufrió un incremento adicional para la alimentación animal. Pero esto, de alguna manera, si uno lo analiza, el devenir de todas estas medidas, tiene que ver básicamente con la cadena. Entonces, cuando uno estudia la cadena y empieza a pensar, ¿y quién se benefició con esto? ¿Quién salió mejor parado de estas? Que en realidad debería haber sido la cadena en su totalidad. Sin embargo, no. El productor, claramente, la soja perdió $30 automáticamente el otro día y el maíz vuelve a pasar exactamente lo mismo. Ahora, ¿quién se queda con esto? ¿Por qué se favorece a alguien sí y a alguien no? Entonces uno ve en la cadena que básicamente las puntas, en este caso la punta exportadora, ha tenido una performance muy distinta a la que ha tenido el productor. De hecho, los deterioros de los precios, ¿no es cierto?, de cotización se ha dado en el mercado interno producto de la exportación que ha bajado lo mismo. Entonces, esto creo que es fundamental, entendemos nosotros, para apuntar, ¿no es cierto?, a que las medidas, ¿qué dirección tienen? Y que son medidas parcializadas, que no benefician a muchos y complican a muchos más. Sí. Y dentro del contexto que está por ahí diciendo el presidente, uno lo marca o lo quiere marcar de que no nos olvidemos que estamos viviendo un proceso inflacionario que nuestros productores lo padecen, con un desdoblamiento cambiario que es por demás de nocivo y ya se ha puesto una carga insoportable. Y luego de la frutilla del postre atravesamos y saliendo de una sequía que no solo ha perdido el Estado Nacional, ante de esto ha perdido nuestros productores, son los primeros perjudicados de esta seca que hemos vivido durante estos años, y es la materia prima, es su cosecha, es su fuente de vida que hoy le está faltando, ¿no es cierto?, para poder encarar las próximas producciones. El Estado, cuando escuchamos que se están perdiendo o ha perdido 21.000 millones de dólares, el primero que lo ha perdido es el productor. El productor hoy realmente le cuesta llevar adelante las producciones con la compra de insumos, vemos forma generalizada, con una nueva presión fiscal a este impuesto país que realmente le trae un costo superior a todos los insumos, la falta de insumos, especialmente todo lo que tiene que ver con fertilizantes, y muchas veces con cuestiones claras, con normativas que son guiadas o cambios de reglas de juego
que nos ponen a los productores, que son hechas a través de resoluciones, que lo único que nos hacen es complicar la vida, y muchas veces esa falta de reglas claras lo que van a traer una consecuencia, y lo hemos vivido y uno ve los antecedentes, es una caída de la producción, ¿no es cierto? Que eso va a ser inevitablemente, si se siguen con estas condiciones, el productor le va a ser muy difícil poder pasar este trago amargo. Básicamente, y como para cerrar una idea, es que todas las medidas que ha tomado el Ministerio, por lo menos en el análisis del último año, porque antes hay que decir que hubo cierre de exportaciones de maíz, hubo cierre de exportaciones de carne, o sea, todas las medidas que se han ido tomando han sido analizadas posteriores y todas fueron en detrimento de los productores y también de la mesa de los argentinos, que muchas veces se dijo cuidar. La carne, por más que se cerraron las exportaciones, la carne aumentó. Entonces, todas esas cuestiones nosotros las venimos anunciando, las venimos explicando, y lo que sí podemos ver claramente es que ha sido sostener como pudieron y a costa de la producción y de muchos productores llegar a las elecciones, ¿no? Llegar a fin de gobierno. Entonces, ahora vamos a recibir con todas estas últimas medidas, porque agregamos un impuesto país a las importaciones, una economía altamente inflacionaria, pero a su vez una economía enfriada, ¿no? Porque sabemos que la mayoría de la economía argentina trabaja con importaciones. Entonces, esto va a llevar a un escenario que, a nuestro entender, llegado noviembre va a ser muy difícil. Entonces, todas estas medidas, de alguna manera, nos llevan a una situación de que quien venga, la verdad que va a estar complicado. Y nosotros siempre dijimos que podíamos ser parte de la solución y no parte del problema. Por eso, cada vez que nos tomaron medidas de sorpresa, inconsulta, como todos los cierres de exportación y todo lo que hemos avisado, siempre dijimos, en vez de tomarnos como una caja, nos hubieran tomado como una oportunidad para ejercer el movimiento ese que se produce en el interior del país, oportunidad para crear nuevos puestos de trabajo, y en vez de eso nos fueron castigando todas las veces para llegar a fin de las elecciones. Nosotros, como corolario de esto, lo que podemos decir es, estamos en un proceso eleccionario. Ha habido una cantidad de desmanejo, como bien lo ha dicho el vicepresidente y el secretario, un desmanejo y un desmadre, ¿no es cierto?, en todo este tipo de resoluciones. Ahora, ¿cuál es nuestra mirada? Primero, una mirada más allá de las elecciones, donde estamos a gritos diciendo que se necesita cambiar de rumbo y que por este rumbo no va. Pero por otro lado, lo que queremos hacer hoy es un llamado de atención, porque si bien faltan 4 meses, en 4 meses en este país puede pasar cualquier cosa. Entonces, lo que nosotros entendemos que si estamos medida tras medida equivocada, tengamos por lo menos que el gobierno tenga el reparo en estos 4 meses, de alguna manera, de no insistir en medidas que han sido fracasadas y de tener una mirada hoy, básicamente, hoy, en el corto plazo, de alguna manera que permita una transición, ¿no es cierto?, para que esto vaya por un carril, digamos, el mejor carril posible y que no tengamos que vivir situaciones complejas. también